Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con circunferencia. Seguimos con el problema número 7 que te dice, si O es centro, calcular X. Bien, vamos a utilizar acá, para este caso, una propiedad nueva, pero que muchos conocen. Y es muy útil cuando se trata de el diámetro de una circunferencia y una cuerda que sale de uno de los extremos del diámetro. Ya vamos a asumir que AB, vamos a ponerlo acá, que AB es el diámetro de la circunferencia. Y acá hay una cuerda, vamos a ponerle BC. ¿Qué pasa aquí? Si yo trazo la cuerda AC, el triángulo ACB no es cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo. ¿Pero por qué pasa eso? Y ojo, habíamos dicho de que AB es diámetro. Eso quiere decir que ubicamos el centro aquí y bueno, dibujamos un radio para especificar, ¿no? Que es el diámetro. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, simple. Yo tengo aquí alfa, tengo aquí tita, este arco de acá, el arco AC y el arco CB lo puedo hallar. ¿Por qué? Porque tengo aquí 2 tita, propiedad del ángulo inscrito. Lo mismo con CB, tengo el ángulo aquí, el arco va a ser el doble, 2 alfa. Pero al ser un diámetro, esto que hemos dibujado acá es una semicircunferencia. Y al ser una semicircunferencia sabemos que la circunferencia completa tiene 360 grados. Y como he agarrado la mitad, tiene que ser 180. Entonces 2 alfa más 2 tita es 180. Paso a dividir el 2 y me quedaría que alfa más tita es 90. Por eso el ángulo que faltaría para completar el triángulo es 90. Y bueno, ahora aplicamos eso al ejercicio. ¿Por qué? Porque te dan el centro. Y lo que está pasando aquí, esta línea de acá, viene a ser el diámetro. Lógico. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo la cuerda. Solo hace falta trazar esta de aquí. Y por la propiedad que hemos visto, acá es 90. Ahora, como tengo aquí 20 grados y acá tengo 90, el ángulo que falta es 70. Y ahora vamos a utilizar propiedades del cuadrilátero inscriptible. ¿Qué te dice que un cuadrilátero puede ser inscrito en una circunferencia si los ángulos opuestos son suplementarios? Entonces, como cumple aquí en este cuadrilátero, acá tenemos 90 y aquí tenemos 90, suman 180, entonces sí, es inscriptible. También se cumple la propiedad de que este ángulo de aquí va a ser 70 también. ¿Pero por qué? Porque ya habíamos dicho de que los opuestos suman 180. Acá hay 70, aquí haría falta 110. Entonces, su suplemento va a ser 70. Por eso el ángulo de aquí es 70. Y eso no es todo. También podemos utilizar otra propiedad que dice, y que ya la habíamos visto anteriormente, que lo que tenemos aquí es un cuadrante. Todo esto de aquí es un cuadrante. Y habíamos dicho de que todo este ángulo de acá mide 135. Ya lo habíamos demostrado. Pero acá tengo 90. Entonces, este ángulo de aquí para 135 es 45. Ahora, si sumamos, para que me dé 180, ¿cuánto le hace falta a X? 45 más 70 es 115. Entonces, para 180 le hace falta 65 grados. Y esa es la respuesta del ejercicio número 7.
Pasemos al ejercicio número 8, que te dice, según el gráfico, P, T y D son puntos de tangencia. Calcule X. Bueno, para este caso me doy cuenta de la figura que relaciona los X. Vamos a ver acá, si yo la resalto. Si se dan cuenta es un cuadrilátero. Y yo al darme cuenta de los ángulos que tienen X, son opuestos. Los ángulos son opuestos. Y eso me hace recordar a una propiedad que se ve en triángulos, no recuerdo si la hayamos visto, que es conocida como la propiedad del pescado. ¿Qué te dice esa propiedad? Que si yo tengo aquí el ángulo alfa, tengo aquí el ángulo tita, tengo aquí el ángulo n, tengo aquí el ángulo m, la propiedad del pescadito te dice que alfa más tita es igual a m más n. Eso es lo que te dice el pescadito. Y si nos damos cuenta, sí hay la figura del pescado. Tenemos los ángulos 4x y x, y acá vamos a ponerle un ángulo n, y aquí un ángulo m. ¿Y qué se cumple según el pescado? Que m más n suman 5x. Entonces, yo tengo que hallar m más n para igualarlo con 5x. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, seguimos viendo lo que nos ofrece el gráfico. Tenemos aquí un ángulo de 2 θ. Si yo lo paso acá, bueno, este sería su suplemento, 180 menos 2 θ. Pero acá hay algo curioso, otra propiedad de circunferencia. Yo tengo aquí la circunferencia, tengo las tangentes, ¿no? Que salen de un mismo punto. Ya habíamos visto en videos anteriores que son iguales acá las tangentes, ¿no? Pero eso no es todo, sino que yo tengo aquí el ángulo alfa y tengo el arco, ojo, tengo el arco tita. La suma de alfa con tita es 180. La suma del ángulo alfa formado por las tangentes y el arco tita es 180. Y si me doy cuenta aquí, vamos a agrandar un poco, se presenta, acá están las tangentes. Este ángulo ya sabemos que como acá es 2 θ, el ángulo este de celeste va a ser 180 menos 2 θ. Ojo, hay que acordar, vamos a ponerlo aquí, aquí arriba. Esto es 180 menos 2 θ. Ahora, ¿qué decía la propiedad? Tenemos aquí este ángulo, el arco, vamos a poner aquí el arco de t en este caso, tienen que sumar 180. Este arco de morado con el ángulo tienen que sumar 180. Pero yo tengo 180 menos 2 θ. ¿Cuánto hace falta? 2 θ. Tengo ahí 2 θ. Ahora, este θ de acá, este ángulo θ de aquí, lo paso aquí por opuesto por el vértice y me queda θ. Tengo un triángulo chiquito donde tengo los ángulos θ y n. ¿Cuánto vendría a ser el tercer ángulo? Que lo vamos a poner aquí. ¿Pero por qué aquí? Porque es el mismo de acá, pues. Solo que por opuesto por el vértice va a pasar aquí. Este ángulo tiene que ser 180 menos θ menos n.
para que sumado con θ más n te dé 180. Bien. Ahora, lo que más se recomienda para las circunferencias secantes, porque esas circunferencias son secantes, es trazar la cuerda común. Ese segmento de amarillo es la cuerda común. ¿Común por qué? Porque, bueno, la comparten las dos. Ahora, yo tengo aquí el ángulo M, que es un ángulo semi-inscrito. Todo este arco de amarillo vendría a ser 2M. Entonces, si todo este arco es 2M, el ángulo de aquí es M. Es un ángulo inscrito. Ahora, yo me doy cuenta que el ángulo de 180 menos θ menos n también es semi-inscrito. Pero semi-inscrito, ¿hasta dónde? Hasta aquí. O sea, el arco que va a ocupar, ¿no? Que vendría a ser el doble. Todo este arco de verde viene a ser el doble de este ángulo. O sea, vendría a ser 360. Vamos a ponerle otro color. Este arco T, vamos a ponerle aquí un punto Q. El arco TQ viene a ser el doble de este ángulo semi-inscrito. Vamos a ponerlo por aquí. La medida del arco TQ vendría a ser el doble de 180 menos θ menos n. Eso quiere decir que es 360 menos 2θ menos 2n. Bien, pero yo tengo aquí un arco de 2θ, el morado. Si yo lo sumo con 360 menos 2θ menos 2n, se va a ir el θ. Y me quedaría 360 menos 2n. Pero yo sé que la circunferencia completa es 360 grados. Pero me está estorbando el menos 2n. A lo que quiero llegar es este arco de acá, el arco de Q, que es el arco que falta para sumar 360. Este arco de celeste. El arco de Q, ¿cuánto debería valer? Bueno, tengo el arco de 2θ y todo este arco verde, 360 menos 2θ menos 2n. Se va el θ, ya habíamos dicho. Te queda 360 menos 2n. ¿Cuánto hace falta para que se vaya el 2n y quede nada más 360, que es toda la circunferencia? Hace falta 2n. Y yo me doy cuenta que este ángulo de acá es el inscrito. Para que el arco sea 2n, el ángulo de aquí tiene que ser n. Y oh sorpresa, tengo aquí el ángulo n y el ángulo m. Y forman un ángulo llano. Eso quiere decir que acabamos de demostrar que m más n suman 180. Y eso nos sirve porque habíamos dicho por el pescadito que m más n es 5x. Entonces lo reemplazamos. 5x es igual a 180 porque me piden x. Y x vale 36 grados. Y esa es la respuesta al ejercicio número 8. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video, denle like, suscríbanse y la próxima semana seguimos con este tema que es muy extenso, sí, pero muy entretenido, con varias propiedades, que es circunferencia. Gracias y hasta la próxima.